Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecemos el tiempo que le están dedicando a estos nuestros webinars. Estamos muy agradecidos con todos ustedes pues, por este tiempo, ¿no? Sabemos que es muy valioso y ahorita ya se está acercando, sobre todo para algunas latitudes, ¿verdad? Como acá en México, en la época de calor, la época de trabajo, donde, pues sí, la verdad estamos todos pues apurados, gracias a Dios, teniendo trabajo, muchos de ustedes, otros empezando apenas. Y bueno, apreciamos bastante todo este tiempo que nos brinden para poderles compartir un poco de este apasionante mundo de la refrigeración y el aire acondicionado, básicamente a través de nuestros refrigerantes que comercializamos en México y en América Latina, que vienen siendo pues la sangre, ¿no? La sangre que corre a través de estos sistemas y que provocan el confort, el bienestar y la conservación de los alimentos para que podamos nosotros tener una vida pues mejor, ¿no? Bienvenidos tengan todos ustedes y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy básico, ¿no? Vamos a ingresar ahora a los sistemas propiamente, claro, a través del, visto desde el punto de lo que es el refrigerante, ¿no? Vamos a apalancarnos, a anclarnos a través de un refrigerante que son los nuevos que van a estar, pues ustedes manejando de aquí a unos años más, ¿no? Entonces, a través de esos refrigerantes vamos a irnos moviendo en estos sistemas de refrigeración que les queremos compartir. Adelante, Fabián, por favor. En esta ocasión vamos a hablar de los sustitutos del R22 y del 404, manejo y aplicación del 407F, que ya a través de todo este caminar que hemos estado, este es nuestro séptimo webinar, hemos estado avanzando en entender un poquito lo que es la dinámica de los refrigerantes, ¿no? Cómo es que han ido avanzando, cómo es que se han llamado, como toda esta parte, ¿no? Que podrán checar los que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros, pues poder irlos revisando y refrescando esta información a través de los webinars que hemos estado compartiendo con ustedes en meses pasados, ¿no? Eh, como les compartí, vamos a apalancarnos de este Performance LT para ingresar a tratar de compartirles a ustedes los conceptos más básicos de la refrigeración y el aire acondicionado a través de los 4 dispositivos más importantes o los dispositivos que componen un aire acondicionado. Los demás, pues son periféricos, ¿no? Entonces vamos a tratar de compartirles esta parte en esta ocasión a ustedes e ir avanzando en este tema. Adelante, Fabián. Este webinar lo estamos transmitiendo en esta plataforma en Zoom y al mismo tiempo lo estamos transmitiendo en nuestro canal de Facebook Live. Si alguien quiere repasar los temas que se van a ver aquí, van a estar en nuestro canal de Facebook grabados y a disposición de ustedes. Y a partir del fin de semana o el lunes van a estar disponibles en YouTube, en nuestro canal. Pueden buscarlo Quimo Básicos en Facebook o Quimo Básicos en YouTube y ahí lo van a encontrar. Bueno, continúa, Andrés. Sí. Bueno, vamos a nuestra agenda que vamos a querer cubrir. Es la introducción, como siempre, de Quimo Básicos de Honeywell, los sustitutos que actualmente se presentan, una breve explicación de lo que es el manejo de este performance, la aplicación de este performance en un sistema, como les decía, vamos a ir avanzando, tratando de ubicar cómo se desarrollaría este refrigerante dentro de nuestro sistema de refrigeración. Eso va a ser, a grosso modo, lo que queremos abarcar en esta ocasión. Sí, ahorita conforme avancemos vamos a ir platicándoles un poco más de esta parte. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, iniciamos con la introducción a Quimo Básicos. Es parte de lo que hemos estado compartiéndole los últimos webinars, que estamos ubicados aquí en Monterrey y pues formamos parte de ese gran grupo de empresa mexicana y norteamericana en esa alianza estratégica que es el grupo CITSA y Honeywell, que nos enfocamos en la fabricación y comercialización de gases refrigerantes bajo la marca Genetron y Solstice, ¿no?
nosotros estamos distribuyendo, comercializando e incluso todavía fabricando, pues para todos los segmentos de la refrigeración, el espumado, el aire acondicionado, por supuesto, y también los para propelentes. Adelante, Fabián. Estamos en todo el mercado mexicano, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan de Centroamérica, de Sudamérica. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ustedes ya saben, comercializamos toda la gama de gases refrigerantes, hidrofluorocarbonos, hidrofluorolefinas y sus mezclas, que bueno, es el futuro de la refrigeración y el aire acondicionado de aquí a los próximos por lo menos 15, 20 años hasta que las tecnologías avancen y podamos tener otro tipo de gases que nos ayuden, pero por lo pronto estos son los que están ahorita operando. Contamos con una gran red de distribuidores en toda la República Mexicana, a todo lo largo y ancho, donde ustedes pueden obtener nuestros productos sin ningún problema. Los que están actualmente comercializándose, como los nuevos también. Las nuevas tecnologías también ya están disponibles para todos ustedes. Adelante, Fabián. Y bueno, este año estamos cumpliendo nuestro 60 aniversario de estar en el mercado. Eh, y bueno, como parte de las celebraciones y de todo lo que implica cumplir 60 años, pues estamos tratando de llevar a ustedes este tipo de capacitaciones y charlas. Continuamos con la parte de Nelson. Hola a todos, muy buenos días. Hola Fabián, Andrés y a todos los invitados ahí. Bueno, aquí platicamos un poquito sobre Honeywell como compañía para los que no la conocen, ¿verdad? Es una compañía americana. Estás presente ahí en los principales países del mundo. Tienes una operación fuertísima en México. Tenemos ahí a través de esta coinversión con Quimo Básicos un trabajo muy fuerte con el tema de los refrigerantes, ¿verdad? La compañía está dividida en cuatro áreas principales, todas muy enfocadas en alta tecnología, ¿verdad? Entonces, cuando vamos ahí al tema de aeroespacial, todo lo que toca el tema de automatización de aviones, controles electrónicos, controles de vuelo, cajas negras y todo es parte de nuestro portafolio y parcerías ahí, ¿verdad? Entonces, vendemos a los grandes fabricantes de aviones, tenemos contratos ahí con NASA y todo en Estados Unidos, entonces es una parte muy importante de la compañía. La parte de automatización de edificios es donde tenemos ahí cámaras de seguridad, controles de aire acondicionado, controles de detectores de fuego, de incendios. Entonces, es una parte también muy fuerte y muy tecnológica de la compañía. Cuando vamos a seguridad y productividad, tenemos ahí eh, muchos recursos que tocan el tema de control de inventario, control de bodegas, manejo de mercancías, los colectores de datos por infraojo, que se utiliza mucho ahí en códigos de barra y todo, y también en términos de seguridad, eh, todo que toca el tema de seguridad personal, entonces ahí gafas, cascos, botas, todos estos recursos, ¿verdad? Y del punto de vista de la industria química, también desde la cuestión de automatización, como por ejemplo, para que tengan una referencia, alrededor del 60% de toda la gasolina y diésel refinada en el mundo es hecho ahí con tecnologías Honeywell de automatización y controles de planta. Y dentro de este grupo tenemos ahí lo que son los productos basados en flúor, donde vienen los refrigerantes, los expansores de espumas, los solventes, los aerosoles y propelentes ahí también. Entonces, es importante para que tengan claro que los refrigerantes son parte de una industria muy fuerte, muy grande, y que hace todo lo que puedes para brindarte las mejor tecnología del mundo siempre que posible, ¿verdad? Adelante ahí, Fabián. Gracias. Bueno, pues, y dentro de lo que comentaba Nelson, de ese brindarle la mejor tecnología del mundo,
pues hay tantas tecnologías, hay tantos refrigerantes dentro del mercado que necesitamos pasar de esa confusión que nos está generando tanta numeración, tantos nombres comerciales que hay para las diferentes aplicaciones a la solución. Y para eso tenemos que prepararnos. Y dentro de esa preparación están los diferentes herramientas que existen dentro. Andrés. Fabián, ahí, ¿tú ves a Andrés? Sí, como que Se le murió el De, sí, pero continuando con, continuando con la idea es pasar de la confusión de tantos productos y mezclas que hay actualmente a... ¿Sí me oyen? Sí, ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Perdón, algo pasó aquí con el internet. Una disculpa. Como estamos en, como dicen, ¿verdad? Como estamos en vivo, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Como No dicen te en la preocupes, televisión. Andrés. Es que tú es muy guapo, ¿verdad? Entonces por veces vas a Sí, sí, detener un sí. poco el cenar, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, les compartía, tenemos que ir avanzando en este tema, ¿no? En poder ir entendiendo cada uno de los refrigerantes, para cada una de las aplicaciones, su manejo, sus características, de cómo funcionan dentro de un sistema de refrigeración. Y eso es lo que estamos intentando ahorita nosotros compartirles, ¿no? Tratar de llegar de esa confusión donde nos bombardean de información y nos dicen, nada más, quítalo y ponlo y te va a funcionar perfectamente bien, a hacerlo de una manera profesional, de una manera consensuada, de una manera pensante, de poder ver si realmente es la mejor opción para el equipo que yo estoy utilizando o tendremos que hacer un estudio y revisar cada una de las condiciones en las que se encuentran los equipos para escoger el mejor refrigerante. Entonces, vamos a tratar de pasar siempre de la confusión de todos estos numeritos a la solución, a lo que yo necesito, de acuerdo a lo que tengo. Adelante, Fabián. Y dentro de una de las posibilidades que nos presenta este gran mercado de la refrigeración, bueno, pues es ir revisando, ¿no? Las características principales de cada uno de las diferentes opciones que yo tengo para reemplazar el 22 y el 404A también. Aquí vamos a hablar de esos dos refrigerantes y bueno, estos son los refrigerantes que nosotros les ofrecemos para ser utilizados en este tipo de aplicaciones, ¿sí? Y las componentes de cada uno de ellos. Como ustedes pueden observar, estamos hablando de que son mezclas, ¿sí? Salvo el 22 que vemos ahí dentro de su composición, que es 100% puro. Los demás están constituidos por refrigerantes que se mezclan para lograr hacer que funcionen dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, ya hemos visto a través de los diferentes webinars cada uno de estos refrigerantes y vemos que son mezclas zeotrópicas que te requieren un manejo donde los tengo que sacar de líquido, eso también ya lo hemos compartido, a qué familia pertenecen, porque con la familia que nosotros estemos trabajando, pues es lo que nos va a decir el tiempo de vida, si estoy dentro de las regulaciones que se van a ir generando en los diferentes países, en los diferentes tiempos, ¿no? El uso para el cual fueron pensados, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el 448A va su uso en refrigeración comercial, sustituye tanto puede sustituir tanto al 22 como al 404 que están operando actualmente. El caso del Performance LT, pues es un sustituto muy apropiado. El 22 es el único que es puro. Es correcto, el 22 es el único que es puro, los demás son puras mezclas. Y hay que aprender a usar esas mezclas como les compartía. Y son mezclas, y no solo son mezclas zeotrópicas que tienen que ser manipuladas por el líquido siempre, ¿sí? Y como pueden ser utilizados el 407C en el aire acondicionado, es una mezcla de hidrofluorocarbonos, el 422D que es también para el aire acondicionado y para pequeños equipos de refrigeración también puede ser utilizado. Y bueno, ahí ya a través de nuestros webinars anteriores, ustedes pueden revisar también esta parte. Tener un poco más de información sobre estos refrigerantes, pero estos son los que actualmente están sustituyendo al 22 y al 404A. Adelante, Javier.
Y como compartían, pues es el único el 22 es actualmente, pues es el único, y hay otro por ahí también para aire acondicionado, que es el 32, que también es un compuesto puro. ¿Por qué elegir el Performance LT? Porque tengo un buen rendimiento de refrigeración, porque si puedo controlar y medir la energía, me voy a dar cuenta que pues voy a tener también un ahorro. Tengo una baja huella de carbono. ¿A qué le llamamos baja huella de carbono? ¿Dónde puedo decir yo cuando me dicen de la huella del carbono? En el GWP. Hay una característica de estos gases que se le llama GWP, que es el potencial de calentamiento global, que aporta directamente la huella de carbono. Eso se los compartimos para que van a empezar a encontrar estos términos y que ustedes puedan decir, ¿qué será la huella de carbono? ¿Cómo puedo saber si un refrigerante, qué tanto aporta la huella de carbono? El GWP. Entre más GWP tengan, más huella de carbono deja. Entonces eso es lo que hace es que aporta más al calentamiento global. Entonces tenemos que ir buscando también una mezcla que tenga una bajo GWP. Nos puede dar esa alternativa, nos hace sobre todo cuando yo quiero eliminar el 22 en refrigeración y utilizar un gas que me pueda servir por algún tiempo, ¿no? Generalmente no se hacen cambios de válvulas de expansión, no requiere ningún ajuste, lo cual reduce el costo del proyecto. Si yo tengo que cambiar dispositivos, si yo tengo que hacer movimientos, pues eso me va a generar un costo y me va directamente a aportar a incrementar ese costo, y al cliente pues no le va a gustar. Claro que es necesario hacer un reemplazo en el refrigerante, en el aceite, perdón, porque este refrigerante no utiliza el mismo aceite del 22, entonces hay que hacer esa modificación. Ayuda también porque protege al equipo, ya que mantiene un buen recalentamiento, es más eficiente que algunos otros que hay en el mercado, y actualmente les podemos compartir que hay más de 50,000 tiendas en todo el mundo que ya utilizan este refrigerante. En México también hay muchas tiendas que ya lo utilizan, y como ven ustedes ahí, ya se ha adoptado por clientes en México, en América Central, en Colombia, en Brasil, entre muchos otros países que también ya existen eh, equipos que ya cuentan con este refrigerante dentro de su sistema. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, como les compartí en un inicio, tenemos que revisar todas las características de los refrigerantes para poder ir encontrando, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, el GWP, que es la huella de carbono, el 404A tiene una alta huella de carbono, lo cual nos va a indicar que en un futuro este 404A lo voy a tener que retirar. A mediano plazo y a largo plazo están estas políticas para poder sacar el 404A paulatinamente, de una manera ordenada, ¿sí? Y poderlo cambiar hacia el Performance LT o compuestos que tengan una huella de carbono baja. Ven ahí ustedes las características de por qué el 407F también puede ser un sustituto muy apropiado para el 404A. Ven las condiciones de presiones muy parecidas. Entonces, no requiere ese tipo de ajustes debido a las características termodinámicas, físicas del producto. Y este tipo de tablitas son las que ustedes tienen que irse familiarizando para poder ir tomando decisiones. Los datos para lo que nos tienen que servir es para tomar decisiones. Si un dato no me sirve para tomar una decisión, es un número, ¿sí? No debe de ser un número, ¿sí? Debe de darnos información. Todas estas tablas tienen una función, ¿sí? Y tenemos que ir poco a poco, ir familiarizándonos con ellos. Por ejemplo, seguridad A1 quiere decir que no prende, que no tiene inflamabilidad. Si yo ya veo una 2, caramba, ya tiene. Pero si yo veo una 3, esa cosa es explosiva, ¿no? Caso particular, por ejemplo, los hidrocarburos son A3, son explosivos. No, como les compartía en webinars anteriores, no hay que tenerle miedo, simplemente respeto. O sea, aprender a manipularlos, porque si no los aprendemos a manipular, nos van a generar un problema. Igual pasa con eso. Es una 1, me da una señal, me da una información, que eso es lo que yo necesito para poder saber cómo voy a manejar yo ese refrigerante. Entonces, no tengo problemas. Si yo manejo 22, si yo manejo 404A, el manejar el 407F es similar.
Si yo sé manejar el 404A porque lo sé manejar que es por el líquido, lo mismo tengo que hacer con el 407F. Manejo aceite poliolester, igual manejo aceite poliolester. Lo voy a cambiar del 22, tengo que cambiarle. Y tengo que aprender a manejar diferente el recipiente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos da una tabla, la información. Entonces, poco a poco ir entendiendo estas tablas, manejándolas y que rápidamente podamos tomar una decisión en función de un número, de un dato que nos presenten. Adelante, Fabián. Sí. Ese es parte de lo que buscamos nosotros con estos webinars. Nelson. Sí, gracias. Bueno, ahorita empezamos a tocar un poco más el tema técnico del webinar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos una visión general del sistema. Como comentabas, Andrés, ahí incluso siguiendo un poquito algunas retroalimentaciones que tuvimos ahí de ustedes, empezamos a poner un poquito más de tiempo a los detalles técnicos básicos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy vamos a revisar un poquito el sistema, pero vamos a enfocar en lo compresor y en la válvula de expansión cuando aplicados al 407F. Entonces, hablaremos al mismo tiempo un poco del componente como un todo, como que es su resultado de performance con este nuevo refrigerante. Entonces, básicamente una revisión general, el sistema de refrigeración ahí como un todo, el circuito de refrigeración, tienes como función básicamente hacer un transporte de calor, ¿verdad? Entonces, no vas a generar frío ni generar calor, pero vas a justamente tomar el calor de una parte e enviar a otra. Y es lo que vemos ahí. Entonces, el evaporador, que es la parte fría del sistema, está a cargo de tomar este calor externo y después el compresor está a cargo de subir la presión y temperatura del sistema para que tu condensador puedas rechazar este calor para fuera del sistema y después ahí esto vas a llegar a la válvula de expansión que tienes como estás a cargo ahí de rebajar la presión de nuevo para que tú se quedes más frío que el sistema que tú quieres tomar la temperatura y el evaporador puedas ahí hacer su trabajo de tomar el calor, ¿verdad? Uno más, Fabián, por favor. Y ahí tenemos una visión un poquito más técnica de cómo esto funciona, aplicando estos componentes al que es el diagrama de Molière, y es un diagrama que cruzas ahí lo que es la presión con la entalpía, la temperatura y los cambios de fase del refrigerante. Entonces, es un diagrama muy relevante para diseños y para proyectos más técnicos ahí y estudios de sistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, los dos niveles de presión principal, que es la parte de succión, la parte de baja presión, y la parte de descarga, donde tenemos la alta presión. Entonces ahí en este ejemplo estamos manejando a 28 libras y 220 libras en cada una de las partes. Esta campana azul que vemos ahí por detrás del cuadro es justamente la campaña de cambio de fases. Entonces a la derecha, donde tenemos la fase gaseosa, el refrigerante ya está 100% gaseoso, ya estás por completo evaporado. Dentro de la campana es el momento de cambio de fases, donde tú empiezas como líquido y vas a evaporar hasta que estés con 100% gaseoso. Y a la izquierda de la campana es 100% líquido. ¿Por qué que esto es importante, verdad? El enfoque del sistema es justamente hacer este trabajo de manejar el calor de una parte a otra. La absorción, el rechazo de calor es mucho más eficiente cuando tú estás en cambios de fase. Por ejemplo, si tú vas ahí a calentar una agua, por ejemplo, en tu casa, tú tienes, por ejemplo, todo un momento en que estás poniendo calor desde la temperatura ambiente hasta que alcances la temperatura de evaporación. Y después ahí tienes otro momento en cuanto estás en el proceso de evaporación. ¿Y cuál es que es la diferencia, verdad? Calentar una sustancia sin cambios de fase demanda una cantidad mucho más pequeña de energía do que promover estos cambios de fases. Entonces, el evaporador necesitas ahí en este momento absorber el calor del sistema externo justamente para evaporar el refrigerante
de una manera que tú alcances a absorber la cantidad más grande de calor posible y un flujo pequeño de refrigerante. Sería posible hacerlo con una fase única, pero ahí tú necesitarías un equipo gigantesco para manejar la cantidad de refrigerante necesaria y no alcanzaría las temperaturas correctas. Pero bien, entonces, por esto que tenemos estas fases. Entonces, si empezamos ahí del compresor, el compresor tomas el refrigerante como un vapor frío y vas a comprimirlo para que se convierta en un gas caliente en alta presión y en alta temperatura. Y esta alta temperatura tienes que ser más caliente que su aire externo, justamente para que te permitas rechazar el calor para fuera del sistema. Entonces tú vienes ahí con un aire ambiente a 75 grados Fahrenheit, por ejemplo, que vas a hacer un encuentro con su condensador, vas a calentarse y salir con 83 Fahrenheit. Y el refrigerante dentro del sistema, que estabas con 197, vas a enfriarse hasta los 86. Y en este proceso de enfriamiento, tú tienes ahí el cambio de fases. Entonces, esto gas caliente vas a enfriarse hasta 99, que es donde empiezas a condensarse. Y ahí vas a convertirse en líquido hasta que alcances los 91 grados Fahrenheit, que es cuando ya está 100% líquido. Y después tú tienes 5 grados más de subenfriamiento, o donde alcanza los 86 grados Fahrenheit como líquido. Y esta diferencia de 91 a 99 pasa justamente porque es una mezcla zeotrópica. Entonces tú tienes el cambio de fases con temperatura también cambiante. Entonces una sustancia pura tendrías este valor constante. De ahí de los 86 grados Fahrenheit como líquido, tú vas a expandir, que es justamente reducir la presión hasta las 28 libras. Y junto con este proceso de reducción de presión, pasas también ahí una reducción de temperatura y el principio del cambio de fases, ¿verdad? Entonces, en la entrada de la válvula de expansión, tú tienes 100% líquido y en la salida, tú tienes una mezcla de líquido y vapor. Estos fríos que van para dentro del evaporador, que justamente vas a absorber el calor del aire interno del sistema, del mueble, del cuarto, del sistema que seas, y este calor vas a concluir el proceso de evaporación calentando el fluido refrigerante hasta ahí los 3 Fahrenheit que vemos ahí y después los 13 que son el sobrecalentamiento dentro del evaporador y después hasta los 23 que es el sobrecalentamiento en las tuberías de succión hasta la entrada del compresor, ¿verdad? No es una cosa muy sencilla, tenemos muchos puntos, muchas informaciones, entonces es importante revisar de manera constante para que alcancemos ahí una buena comprensión, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, Aquí ya vemos, empezamos. Sí, perdón. sí, no, adelante, Andrés, perdón. Gracias. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ya estamos revisando cada uno de los 4 elementos que componen un sistema de refrigeración, como comentaba el ingeniero Nelson. O sea, esta es la parte sencilla, es la forma más simple de ver cómo se transporta y qué es lo que hace un refrigerante dentro de estos sistemas. Y para producirnos, ya sea en este caso particular de refrigeración, o igualito es para los sistemas de aire acondicionado. Claro, cambian las condiciones, cambian los números, pero en sí el ciclo es el mismo, ¿sí? Vamos ahorita a ir revisando. En este día vamos a enfocarnos un poco a 2 de estos elementos y en nuestro siguiente webinar nos enfocaremos a los otros 2 elementos que van a ser los elementos de intercambio de donde se produce y se absorbe y se desplaza el calor, porque ahí vamos a necesitar un poco más de información, dado que existen pues esos refrigerantes de mezclas zeotrópicas, compuestos puros y mezclas azeotrópicas que impactan de manera muy especial en esos 2 sistemas que son básicamente unos radiadores, ¿no? Una especie de radiador que es el evaporador y el condensador, donde ocurre ese cambio de fase, que es lo más importante. Sin embargo, estos 2 dispositivos que nos vamos a enfocar ahorita, también, o sea, requieren de una particular atención que ahorita el ingeniero nos va a compartir,
¿Por qué? Porque el compresor, como bien lo estaba platicándoselo, se lo estaba platicando el ingeniero, entra en forma de gas al, 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 al mismo compresor, a donde están los pistones o los flappers o los sistemas que utilice, viniendo del evaporador donde ya ocurrió ese cambio de fase a gas. Pero tiene una característica muy importante este compresor, que tiene que entrar gaseoso, porque si no entra gaseoso, podemos tener serios problemas de operación, y no solo de operación, de daño al compresor, ¿sí? Ya que los líquidos no son comprimibles. El gas se puede comprimir, pero un líquido no se puede comprimir. Entonces lo que va a pasar es que se va a forzar el compresor y puede sufrir daños importantes, ¿sí? La reducción del volumen físico que nosotros vamos a provocar dentro del compresor va a generar una alta temperatura y una alta presión. Por lo tanto, que es la que mencionaba el ingeniero, que ingresaría al condensador para donde se produciría el siguiente cambio de fase, ¿sí? Existen algunos tipos de compresores tradicionales, como son el pistón reciprocante, el rotativo, el scroll, el tornillo, el centrífugo, cada uno de ellos con una tecnología muy particular y que requieren ciertas características también muy particulares de cada uno de ellos. Por lo tanto, debemos de estar muy bien familiarizados con el tipo de compresor que estamos utilizando y también la potencia que está recibiendo ese compresor. O sea, no solamente es todo un conjunto de variables que tenemos que revisar, pero lo más importante es asegurarnos que siempre llegue gas a ese dispositivo, porque si no tendríamos problemas. Lo demás son ajustes, pero lo que sí tenemos que asegurarnos al 100% es que llegue siempre gas a ese dispositivo. Adelante, Fabián. Perdón, Fabián, ¿se puedes regresar un minutito a la figurita? Me gustaría hacer un comentario. Solo para comentar con ustedes, esto aquí que tenemos en la pantalla es la figura de un compresor de pistón reciprocante tradicional. Es una de las tecnologías más básicas y más antiguas ahí en sistemas de refrigeración, pero además que tú tienes muchos tipos diferentes, el concepto por detrás es muy sencillo de comprender en estos sistemas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí los pistones que están se moviendo en esta dirección vertical justamente para promover esta reducción de volumen. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Tú ves que tienen una primera válvula, una primera línea azul que está un poquito rebajada. Esta es la válvula de succión. Entonces, lo que hace esta válvula es de que cuando la presión dentro de la cámara de compresión está más baja que la presión en el sistema, la válvula vas a abrir puramente mecánica, ¿verdad? Vas a empujar la válvula para abajo y permitir la entrada del refrigerante gaseoso. Cuando el pistón empieza a subir, la presión dentro de la cámara va a subir también, la válvula cierra, pero cuando el pistón alcanza la altura máxima, la presión dentro de la cámara está muy alta y hay la válvula de alta presión que va a moverse y permitir la salida del refrigerante. Y justamente de ahí que viene es el proceso de compresión para tener la ganancia del aumento de temperatura y de presión. Tú tomas una cantidad de refrigerante específica y la pones en un espacio muy pequeñito, ¿verdad? Y esto justamente que promueves esta alza de presión y consecuente alza de temperatura. Entonces, todos los sistemas que vemos ahí, rotativos, scrolls, tornillos, centrífugos, tienes mecanismos y partes diferentes para promover este efecto, pero todos con el objetivo de tomar el refrigerante y reducir su volumen para que empieces a tener una alta presión y alta temperatura. Cada uno es más eficiente, un determinado rango de presión, un determinado rango de temperatura, y para determinados tipos de refrigerantes. Entonces, por esto que tú no ves, por ejemplo, tu heladera doméstica con un compresor centrífugo, ¿verdad? Por lo menos no por enquanto. Y cada uno tienes ahí su aplicación, ¿verdad? Gracias, Fabián. Adelante. Bueno, aquí ya vemos, tenemos dos slides, este y el siguiente, que son simulaciones de los refrigerantes en compresores reales.
Aquí es siempre importante tocar este tema porque salimos un poquito de la cuestión teórica y vamos a la práctica, ¿verdad? Tenemos ahí un compresor, un Copland Discos 3DS3, en que hicimos una simulación en el software de Emerson, el software de Copland, el PSS, en que elegimos un único punto de trabajo, en este caso de media temperatura y condición de refrigeración, en que tú tienes una evaporación de 0 grados Fahrenheit y una condensación de 105 Fahrenheit, y simulamos este mismo compresor en esta condición con cada uno de los refrigerantes. Y ahí vemos los resultados en términos de capacidades, eficiencia y todo. Entonces, ¿qué tenemos ahí, verdad? Esto es básicamente una simulación de retrofit. Entonces, bueno, hoy por hoy tengo aquí este compresor instalado en mi sistema con R22. Entonces, este compresor en condiciones ideales ahí de mantenimiento, básicamente un compresor nuevo, teórico, te brindaría una capacidad en el compresor de 81.000 BTUs por hora, en el evaporador de 77.000 BTUs por hora. ¿Por qué esta diferencia, verdad? Se te recuerdan de la grafa del diagrama de Mollier, tú ves que entre la salida del evaporador y la entrada del compresor, tú tienes ahí una ganancia de temperatura. Entonces tú estás absorbiendo calor, estás absorbiendo energía que vas a tener que comprimir y vas a tener que rechazar, pero no es una energía útil para tú, ¿verdad? Porque no estás dentro de su evaporador, pero el compresor sí tienes que tomar cuenta de esta energía. Entonces, de ahí que tú tienes esta diferencia. La capacidad más importante para nosotros es siempre la capacidad del evaporador, la capacidad neta del evaporador, que es justamente cuánto tú tienes disponible ahí para sus cuartos fríos, sus muebles y sus componentes. La electricidad es básicamente cuánto de energía el compresor estás demandando para hacer este proceso de compresión. Entonces, tienes que tomar este calor, comprimir hasta una alta temperatura, una alta presión, y después enviarlo al condensador para ser rechazado. Esto ER es la eficiencia del compresor. Entonces, si tú divides ahí estos 81.000 BTUs hora por 10.400, tú vas a tener estos 7.79. Y el ER del evaporador es justamente la eficiencia para el evaporador. Entonces tú divides el 77.000 por el 10.400 y tú tienes 7.40. Entonces, eficiencia de compresión, eficiencia de evaporación. De ahí creo que es muy importante que tengamos claro la diferencia entre estos tres conceptos. Capacidad de evaporación, que es cuánto tú tienes de energía termodinámica disponible para tu sistema. Electricidad, que es su demanda energética para hacer este trabajo. Y eficiencia, que es la proporción entre los dos. Porque cuando vamos a otros refrigerantes, tú vas a ver que algunos te van a entregar una capacidad más alta con una electricidad más baja, o seas con más eficiencia. Otros te van a entregar una capacidad más alta, pero con energía más alta también. Entonces tú tienes menor eficiencia. Entonces es importante tener muy claro la diferencia entre estos tres conceptos. Y por último ahí, la cuestión de la temperatura de descarga, que es más importante en términos de mantenimiento y conservación del aceite. Y también el flujo másico, que vas a afectar mucho en la cuestión de las tuberías, de las válvulas de expansión y cómo funciona el sistema como un todo, ¿verdad? Importante tener claro las diferencias. Y entonces, si convertimos ese compresor a 404, por ejemplo, tú ves ahí cuál es la diferencia. El compresor necesitas comprimir una carga de energía más alta, 85.000, y tú en tu evaporador tú vas a tener 77.500, entonces básicamente la misma capacidad disponible. Y si tú, pero en términos de electricidad, tú tienes un consumo energético más alto. Entonces la eficiencia energética del compresor está reducida y tú tienes una reducción también en la temperatura de descarga. Si tú vas al 407F, tú ves ahí que su capacidad del evaporador está en 76.000, o sea, estás muy similar, y tu electricidad también estás muy similar. Entonces, lo que vemos es que es un refrigerante que te permites
mantener casi la misma eficiencia energética, muy similar, con una capacidad de refrigeración muy similar también. ¿De dónde que viene? ¿Cuál es, que es la importancia de esto? El R22 es un refrigerante de excelente eficiencia energética. Entonces, reemplazarlo no es una tarea muy sencilla. El 407F es uno de los pocos productos del mercado que lo reemplazas manteniendo similares capacidades y eficiencia energética. En algunos casos, algunas combinaciones de compresor y temperatura, esto vas a tener incluso una ganancia, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí ya tenemos una simulación muy similar, pero en congelación, en baja temperatura. Entonces estamos hablando de una evaporación de 20 grados Fahrenheit negativos con la misma condensación. ¿Por qué es importante tener siempre claro los dos rangos de presión y temperatura? Justamente porque los sistemas son compuestos por los dos aplicaciones. Mismo su casa, por ejemplo, su heladera doméstica, tú tienes una parte de congelación, un freezer, y tienes una parte de refrigeración donde pones la cerveza, ¿verdad? Entonces, casi siempre vas a tener las dos temperaturas. Claro, tienes cuartos fríos específicos, sistemas específicos para cada aplicación, pero la proporción entre congelados y conservación ahí refrigerados es muy importante. En esta simulación tenemos otro modelo de compresor adecuado para la congelación y vemos ahí los resultados en términos de capacidad y electricidad. Entonces, básicamente lo que vemos es una ganancia de performance, de capacidad de evaporación y también una ganancia de eficiencia energética. Pero ahí tú me comentas, no, pero la electricidad está más alta. Sí, estás más alta, pero su capacidad de termodinámica también estás más alta. Entonces tú tienes una ganancia de potencia de frío, una ganancia de electricidad, pero la ganancia de frío es más grande que la ganancia de electricidad. Como consecuencia, tú tienes una eficiencia energética más alta. Entonces vemos ahí que tú vienes de una eficiencia de 5.19 para 5.60. Entonces son unos 7-8% de ganancia en eficiencia energética, ¿verdad? En cuanto tú vienes de 66.000 BTUs de evaporación para 75.7. Entonces también hay unos 11-12% de ganancia de capacidad con 7-8% de eficiencia. O sea, tu sistema vas a trabajar mejor y con menos consumo de energía. Lo mismo de 404. Si tú tienes un sistema de 404 y vas a convertirse a 407F, tú vas a tener una alza de capacidad, tu sistema se queda más potente, una reducción energética. Entonces tú tienes una ganancia también en eficiencia energética. Entonces, ¿cuál es que es la ventaja, verdad? Estas dos conversiones son muy convenientes y el 7F te entregas una performance muy buena, tanto para sistemas de 22 cuanto para sistemas de 404. Puedes convertirlos ahí tranquilamente. Hay algunos detalles, pero tú mantienes lo mismo compresor, mantienes la misma válvula de expansión y tuberías, ¿verdad? En el caso de 22, que tienes aceite mineral, tú tienes que convertir a aceite sintético para el Performax. Y el caso del 404 vemos que la temperatura de descarga es muy baja, entonces los sistemas con 404 no tienes recursos de protección de temperatura de descarga, entonces tú tienes que considerar añadirlos ahí para proteger el compresor y el aceite, ¿verdad? Pero además de esto, todos los componentes siguen lo mismo, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Tres. Gracias, Nelson. Como vieron ustedes la importancia de conocer y entender cómo es que se está moviendo nuestro refrigerante adentro de un sistema. Quizá este sistema no es tan sencillo como un aire acondicionado doméstico, como una heladera, como dice Nelson, ¿no? O sea, no es tan simple. Este es un poco más complejo donde las eficiencias son muy importantes porque están directamente relacionadas a la cantidad de energía en electricidad que nosotros le suministramos a los equipos y que va directamente al bolsillo de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, el hecho de cambiar un refrigerante
aparentemente pudiera ser tan simple como lo retiro uno y pongo el otro, pero también tenemos que tener algunas consideraciones cuando los equipos se hacen más grandes o hay más cantidad de refrigerante que circula dentro de un sistema, porque eso quiere decir que tenemos que tener puntos de controles más específicos. Nuestro siguiente dispositivo que que va a tocar el ingeniero más detalladamente en los próximos slides es la válvula de expansión. Esa válvula de expansión lo que hace, su nombre lo dice, controla el cambio de fase y el flujo que va a ir hacia el evaporador, ¿no? Reduce ese flujo que viene de la alta presión que nos está entregando el compresor a expandir, hacer que el gas se cambie su fase desde que sale del orificio o del capilar para después provocar una mejor intercambio dentro del evaporador, porque si no tenemos esa válvula de expansión o ese dispositivo de control, el gas, o sea, no va a provocar ese cambio y no vamos a obtener ese beneficio de esa energía que necesitamos para poder extraer y la válvula de expansión, bueno, pues es simplemente, entra la presión, hay un resorte de ajuste de tornillo que puede ser, ajustado mediante un orificio o algún otro mecanismo, ¿no? Para provocar precisamente esa restricción que nosotros queremos. Y cada uno de los refrigerantes tiene un ajuste diferente, requiere una válvula particular para cada una de las aplicaciones que ahorita, y como pueden ver ustedes en el diagrama de Molière, es esa parte que está en el lado izquierdo la que necesitamos controlar para que ocurra esa expansión con la energía que nosotros requerimos para poder extraer y que nos entregue esos BTUs que, como mencionaba Nelson, pues ahí es donde está el secreto, ¿no? Nuestra eficiencia ahí se va a dar, o sea, es lo que nosotros vamos a sentir, ya sea de temperatura para el confort ambiental o los mismos alimentos para poder ser conservados a la temperatura y a las condiciones adecuadas. Adelante, Nelson. Sí, gracias, Andrés. Bueno, un punto interesante de comentar es que el proceso de expansión no depende de una válvula compleja, ¿verdad? Si tú vas ahí a un autocontenido, una heladera, alguna cosa en este sentido, por veces tú no tienes una válvula con componentes mecánicos muebles y cosas en este sentido. Tú tienes solamente un capilarcito y es un pequeñito orificio ahí, una gretita que permite la pasaje del refrigerante con una restricción muy grande. Porque justamente pensamos que el trabajo del compresor es reducir el volumen para generar una alza de presión y temperatura. El trabajo de la válvula de expansión es justamente lo opuesto, ¿verdad? Entonces, ello vas a permitir que el refrigerante tenga este proceso de expansión, que es justamente alcanzar un volumen en grande y consecuentemente rebajar la presión y la temperatura. Aquí, claro, los sistemas de refrigeración un poquito más grandes, mismo aire acondicionado un poquito más grande, supermercados, carnicerías y todo, tú ya tienes la válvula de expansión. ¿Por qué que tienes la válvula, verdad? Sus temperaturas y valores y cargas son dinámicos, se cambian todo el tiempo. Entonces, y en algunos momentos tú necesitas una cantidad más grande de líquido dentro del evaporador para que te entregues más capacidad de refrigeración. Pero en otros momentos que tú no tienes tanta demanda, tú necesitas reducir la capacidad de líquido, el volumen de líquido dentro del evaporador, justamente para adecuarse a la nueva capacidad. Y esto vas a afectar directamente al consumo energético del compresor y también a su seguridad. Que si tú tienes líquido demasiado, no lo vas a evaporar, esto líquido regresa al compresor y como comentabas Andrés, el líquido es incompresible, ¿verdad? Entonces vas a quebrar su compresor. Y si tú tienes poquísimo líquido, tú no tienes capacidad de refrigeración suficiente. Entonces, esto balanceo es muy importante y las válvulas lo hacen ahí con una tomada de presión que puede ser interna o externa
para sentir la presión en la salida del evaporador, un bulbo, que es ahí un elemento termostático que sientes la temperatura a la salida del evaporador. Entonces, si la válvula estás tomando la temperatura y la presión, estás básicamente calculando el recalentamiento de manera mecánica. Y de ahí sabes el momento de abrir, permitir la pasaje de líquido o de cerrarse y de tener este volumen de líquido, básicamente. Adelante, Fabián, por favor. Y este trabajo es muy importante del punto de vista de control de capacidad y presiones. Aquí lo que tenemos es un estudio similar de los compresores en que fuimos al software de Danfoss, el Q-Selector, e hicimos una simulación de la válvula T2 con orificio de tamaño 6 con estos tres refrigerantes en las mismas en la misma condición, en este caso una aplicación de congelación de baja temperatura, con evaporación de 20 negativos y condensación de 105. Imagínate que tu evaporador necesitas ahí de 2.5 toneladas de refrigeración de capacidad. Esto es tu target, ¿verdad? Este evaporador, esta válvula, manejando el R22, te vas a entregar una capacidad nominal, que sería la capacidad máxima de la válvula, de 2.54 toneladas. Y su capacidad mínima, que es cuando estás cerrada por completo, es 0.6 toneladas, lo que significa que vas a trabajar en 98% de su capacidad. Y tienes una diferencia de presión que es justamente la presión de condensación de los 105 Fahrenheit contra la presión de evaporación de los menos 20 Fahrenheit. La diferencia de estas dos presiones es su diferencial. ¿Por qué es importante esto diferencial, verdad? Porque justamente cuánto tú tienes de fuerza para empujar el refrigerante adelante. Cuanto más alto su diferencial, más fuerza para empujar tú tienes. Entonces, tienes que tener una cautela ahí en este sentido. Cuando vamos al 404, vemos que esta misma válvula te entregas solamente 1.9 toneladas de refrigeración. O sea, para alcanzar sus 2.5, tú necesitarías trabajar a 128%, lo que no es posible, ¿verdad? Entonces, esto significa que esta válvula no te vas a entregar capacidad de refrigeración suficiente. Si tú haces esta conversión, tú necesitarías aumentar un poquito la válvula. Para que tengas 2.5, su sistema con 404 necesitas una válvula más grande. Y si tú vas al 407F, tú ves ahí que te vas a entregar 2.7 toneladas de refrigeración. O sea, es un poquito más de lo que tú necesitas. Entonces la válvula vas a trabajar alrededor de 92% de apertura, ¿verdad? Entonces, estos temas son muy importantes. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema original de 404 y vas a convertir a 407F, esto significa que tus válvulas te van a entregar una capacidad más grande. Entonces, necesitas ajustar y cejar estas válvulas, cejar los tornillos para que las válvulas van a compensar la diferencia de capacidad del refrigerante. Si tú tienes un R22, es casi lo mismo, ¿verdad? Recomendamos siempre revisar los ajustes para garantizar que el sistema estés en buenas condiciones y con la mejor eficiencia energética posible. Pero tú ves que la diferencia, la válvula, deberías lograr compensarse por cuenta, ¿verdad? Sin necesidad de intervenciones externas. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Ya habíamos nosotros ahí compartido al inicio que, bueno, esto es algo un poco más, digamos, de poderles transmitir esta información. No íbamos a poder transmitirles los 4 dispositivos en un solo webinar, por lo que pues vamos a dejar aquí en estos dos dispositivos, como fue el compresor y la válvula de expansión. Y en el siguiente webinar vamos a sumergirnos en el evaporador y el condensador, que ahí es donde está verdaderamente donde podemos controlar la eficiencia y la capacidad de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, pues hasta ahí vamos a dejar esta parte. Como ustedes pudieron observar,
tratamos de compartirles a ustedes en un sistema un poquito más, más grande, ¿no? O sea, no un aire acondicionado que es un poquito más pequeño. Este requiere que tengas un poco más de conocimientos y que tengas un poco más de atención en estos puntos tan importantes, porque como decía Fabián, o sea, perdón, Nelson, la presión también es muy importante, porque si tenemos si nuestro refrigerante que vamos a cambiar tiene más presión, quizá pueda pasar mucho más rápido a través del condensador y no alcanzarlo a provocar esa condensación completa que necesitamos que ocurra ahí, o en el evaporador también. Si no controlamos bien nuestra válvula de expansión, podemos hacer que pase demasiado rápido y no provocar esa evaporación completa y generar problemas más adelante. Entonces tenemos que ir poco a poquito conociendo todas estas pequeñas variables tan importantes en todo este sistema, para poder ir mejorando nuestro trabajo cada vez más y entendiendo mejor cómo es que podemos ayudar a los equipos a trabajar de la mejor manera, y cómo detectar rápidamente cuando un equipo pudiera estar trabajando no adecuadamente y generando un problema que le pudiera causar a nuestros clientes. Entonces los invitamos a pues revisar toda la información que existe dentro de la web, por supuesto, en el portal de Quimo Básicos, en el portal de Honeywell, a través de nuestro Facebook, de los blogs técnicos, a leer las tablitas que vienen en las fichas técnicas. Ya con esto, pues poco a poco, los que no estaban tan familiarizados con esto, queremos que vayan familiarizándose y poder a través de un vistazo, ya decir, ya sé de qué me está hablando, ya sé qué es lo que me está queriendo decir esta tabla, ¿verdad? Y poder avanzar en estos temas tan importantes y entender los refrigerantes, que ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Que ustedes pues puedan conocer, entender y rápidamente tomar una decisión sobre tal o cual refrigerante. Sí, porque sabemos que no es no nada más es, como les compartía hace un momento, no es nada más lo quito y lo pongo y le cambio el aceite y ya, es entenderlo. ¿Por qué estoy haciendo eso? No hacerlo de una manera mecánica o porque alguien me dijo, es hacerlo de una manera consciente. Y ahí están todas las herramientas, pues agradecidos con ustedes y con esta charla de Nelson también. Y bueno, pasamos a las preguntas, Fabián, y respuestas que les Sí, podamos compartir nosotros en la medida de lo posible. si tienen alguna duda adicional o pregunta que en este momento no les surja, la pueden enviar a los correos electrónicos de andres.flores@sitza.com o nelson.gomez@honeywell.com posteriormente. Y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Una de las preguntas del inicio de la reunión fue: ¿qué hay que hacer cuando cambiemos el R22 en cuanto a la presión y aceites? Nos comenta que República Dominicana cambian de 22 por 290. Bueno, voy a compartirles, y Nelson que me complementará la respuesta. Bueno, principalmente es el cambio del aceite, ¿no? Hay que cambiar el aceite cuando vamos a hacer algún cambio, de revisar si el cambio que vamos a hacer es sobre un HFC, o lo que diga la ficha técnica del refrigerante. Generalmente todos los productos que nosotros manejamos necesitamos cambiar el aceite, salvo que diga alguna situación especial en nuestra folleto de técnico, ¿no? Particularmente lo que comenta del 290, pues sí, son tecnologías que existen. Podemos cambiar al 290. La realidad es de que los refrigerantes, hay que hacer un estudio sobre todo si lo voy a cambiar directamente, porque acuérdense que el 290 pues es el propano, es un gas inflamable, y los equipos no están preparados para ese tipo de refrigerantes, ya que para los equipos que utilizan gas inflamable, pues tienen sus características especiales en cuanto a la electrónica y a las protecciones de seguridad, ya que una chispa, en caso de una fuga, pues sí puede provocar alguna situación de flama, ¿sí? Entendemos que son cantidades pequeñas las que manejan.
se ha estado autorizando para equipos pequeños, ¿sí? Sin embargo, no debemos descuidar esa parte donde desde el punto de vista de chispa eléctrica, sí se puede generar una situación, simplemente, y el manejo también es diferente, ¿no? Manejar el hidrocarburo hay que tener algunas consideraciones, pero sí sabemos que existe esa, pues, práctica, ¿no? De cambiar, nada más hay que tener ese tipo de cuidados y esas precauciones. No sé si Nelson. Y solo ¿Sí? comentando ahí sobre la cuestión de las presiones, ahí te pensamos en esta conversión de 22 a 407F que tocamos en el entrenamiento. Tú vas a ver que tienes que subir un poquito la presión, tanto de succión cuanto de descarga, pero son diferencias muy, muy pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de unos 10%, 15% máximo. Ahí el ideal es justamente tener sus temperaturas de trabajo. Ahí tú vas a la tabla de presión y temperatura, la tabla de saturación del refrigerante y encuentras tus nuevas presiones para mantener la misma temperatura. Podemos apoyar ahí con estas conversiones, entonces les gusta, pueden compartir con nosotros ahí por los correos o por las redes sociales ahí las consultas que nosotros apoyamos a hacer esta conversión de presiones y temperaturas. Y solo para reforzar un poquito lo que comentabas, Andrés, esto cambio de 22 a 290 es muy tentador porque funciona muy bien del punto de vista termodinámico, ¿verdad? Pero, como comentabas, Andrés, también, el 290 es un combustible, muy inflamable y todos sus componentes del sistema de R22 no tienen certificación de seguridad para refrigerantes inflamables. Entonces, todas las conexiones eléctricas de los compresores, de los ventiladores, de las luces, de los interruptores, todas son conexiones comunes y que pueden generar una chispa. Esto significa que si tú tienes una fuga y una chispa, tú vas a tener una explosión. Entonces, si tú vas a los equipos aprobados para 290, como los autocontenidos o las heladeras, todos los componentes eléctricos son a prueba de chispas, que justamente para evitar esto, ¿verdad? Entonces, que sean muy, muy cautelosos en estas situaciones, en especial los compresores por veces de refrigerantes inflamables, de refrigerantes comunes, no son aprobados para refrigerantes inflamables, ¿verdad? El motor eléctrico dentro del compresor está en contacto constante con el refrigerante. Entonces es muy peligroso, ¿verdad? Adelante, Fabián, gracias. Eh, Otra pregunta era, en el caso de cambiar o sustituir R22 por R407, ¿es necesario limpiar el sistema? Bueno, eso es un punto muy importante, como comentabas Andrés, ahí el aceite es diferente, ¿verdad? El 22 manejas aceite mineral y el 407 manejas el aceite sintético, el poliéster. Lo que pasa en campo es que si tú tienes un sistema muy chiquito, por ejemplo, ahí vemos incluso en esta foto el EcoFlash, que es un solvente de limpieza basado en HFO. Entonces es un solvente muy, muy eficiente, muy seguro, no es tóxico, no es inflamable ni corrosivo, y viene en boyas presurizadas con nitrógeno. Entonces, para un sistema pequeñito, tú puedes conectarlo, abrir y el propio cilindro vas a empujar ahí el flashing y limpiar a todo el sistema. Es muy rápido y muy sencillo, ¿verdad? Y vas a ser benéfico a todos. En sistemas grandes, lo que vemos es que tú haces el reemplazo del aceite en la central de refrigeración, en su cuarto de máquinas. Ahí el aceite que está en los compresores, en los separadores de aceite, el tube shed, de esos componentes, tú reemplaza este aceite por un aceite sintético, pones el sistema en marcha y sigues monitoreando el retorno de aceite, ¿verdad? Si en los días que siguen ahí estás todo tranquilo, tú tienes un regreso constante y confiable de aceite, no necesitas tocar más el sistema. Pero si ves que estás empezando a bajar un poquito el nivel, es porque sigues con mucho aceite mineral. Incluso tú puedes tomar una muestra y hacer una prueba de refractómetro para chequear la proporción entre aceite mineral y sintético. Entonces, en estos casos, puede hacer un segundo reemplazo de aceite para alcanzar ahí los niveles de aceite sintético necesarios.
pero es un poco en este sentido. Entonces, en sistemas grandes, claro, tú no necesitas limpiar a todas las tuberías y a todos los componentes. El propio aceite sintético, por su nivel de acidez un poquito más alto, vas a hacer este trabajo de limpiar las tuberías, ¿verdad? Pero es importante monitorear muy de cercano cómo están los resultados y el nivel de aceite en el cuarto de máquinas, ¿verdad? Adelante. Sí, nada más también compartirles que como mencionaba Nelson, el EcoFlush no es un sustituto que nosotros estamos manejando del 141B, que ya está fuera del mercado, existen muy pocas cantidades disponibles y bueno, ponemos a su consideración, no daña la capa de ozono, tiene muy bajo potencial de calentamiento y entonces está aprobado para ser utilizado dentro de los sistemas, como mencionaba Nelson, en equipos de tamaño pequeño porque este, es más fácil limpiarlos, ¿no? Los demás son líneas muy largas que ya se complica, pero para equipo pequeño es un excelente producto y no daña la capa de ozono, está autorizado para su uso. Sí, el EcoFlash viene presurizado además. Además viene presurizado y tenemos en presentaciones de 800 gramos y de 10 kilos. Sí. Eh, una pregunta un poquito más precisa. En un sistema de 600 gramos de 22, más o menos como cuánto 407 necesitarías. ¿Quieres comentar ahí, Andrés? La referencia que tengo yo es de 5% de diferencia, ¿verdad? Entonces, se tienen 600 gramos de R22 y vas a pasar a 407F. Tú vas a necesitar ahí 570 gramos de 407F, alguna cosa por ahí, ¿verdad? Pero esto es importante de que tú tengas seguridad de que su carga de R22 también está correcta, que no hubo fugas, no estás más grande o más pequeña. Pero en general es esta diferencia de más o menos 5%, ¿verdad? Es correcto. Y yo me imagino que 600 gramos, estamos hablando quizá de un aire acondicionado de 22 o de un equipo muy pequeño de refrigeración, ¿no? Entonces, si es aire acondicionado, el sustituto deberás de utilizar 407C, Ujú. ¿sí? No Ok, 407F. Sí, ok. perfecto. Sí, decía 407 nada más. Sí, es el C, ahí Sí, que está sí es aire aire acondicionado, acondicionado. ¿verdad? Ujú. Sí. Ok. Otra pregunta. Con una presión de succión de 28 libras y presión de descarga promedio, ¿en cuánto debería tomar la referencia a temperatura ambiente de 45 grados centígrados? Sí, esto es un punto muy interesante porque la temperatura de ambiente de unos 45 grados centígrados, como comentabas, tú tienes que poner el refrigerante en una condición más caliente que su temperatura ambiente para lograr esto rechazo de calor, ¿verdad? Tú no vas a tener una transferencia de calor si no tienes diferencia de temperatura. Entonces, y esta diferencia es proporcional al tamaño de su condensador. Entonces, si tú tienes yo no sé ahí si estamos hablando de un sistema antiguo, pensando en un retrofit, o si estamos hablando de un diseño nuevo, pero si tú quieres, por ejemplo, una diferencia de temperatura de 10 grados, esto significa que tu ambiente a 45, tú necesitas condensar el refrigerante a 55, ¿verdad? 10 grados de diferencia. Cuanto más pequeña la diferencia que tú tienes, más grande tienes que ser su evaporador, ¿verdad? Y perdón, más grande tienes que ser su flujo de aire ahí para hacer esta conversión. Y cuanto más grande esta diferencia de temperatura, más pequeño puede ser ahí a tu flujo de aire y por veces a tu condensador. Pero el proyecto y diseño de un condensador es muy, muy delicado. Si hacemos, hagando la cuenta con un número genérico como esto de 10 o 12 grados de diferencia, que es un promedio aceptable de mercado, ¿verdad? Y vamos a la tabla de presión y temperatura. Si tenemos ahí estos 55 grados con el 407F, por ejemplo, ya los comento ahorita mismo. 55
Aquí está. 55. Tenemos ahí 25 bars de presión. 25. Incluso aprovechar aquí una vez más. Esta es la aplicación de Honeywell para la tabla de presión y temperatura digital. Perdón, no No me se ve, permite, no no se se ve. ve. Qué pena. Pero después de ahí compartimos con ustedes, pero vamos a 25 bares de presión, ¿verdad? Si convertimos esto a libras, presión, estamos hablando de 360 libras que vas a necesitar para alcanzar estos 55 grados de condensación y un ambiente de 45 grados de temperatura externa, ¿verdad? Pero esto, como comentabas, está relacionado a muchos detalles ahí de proyecto, ¿verdad? Sí, es muy importante. Yo creo que esos temas quizá podamos tocarlos cuando veamos en la próxima webinar el condensador y el evaporador, porque también tiene que ver con el flujo de aire, como bien decía Nelson, ¿no? O sea, el flujo de aire que tendrá que pasar a través de esos sistemas de intercambiadores para poder eh, eficientizarlos, ¿no? A veces cometemos algunos errores a la hora de poner el condensador. Me ha tocado ver lo que está hasta entre paredes donde el flujo de aire se complica, no hay, entonces se le sube demasiado la presión y hay situaciones, ¿no? Pero eso lo tocaremos con todo gusto en en el siguiente webinar. Perfecto. Bueno, yo creo que pregunta por la tabla de presión y de Honeywell y la aplicación. Eh, Justo ahorita voy a compartir nada más dónde descargar la tabla presión-temperatura y el programa de Honeywell y ya con eso terminamos, ¿ok? Ya lo acabo de compartir, el enlace. Y bueno, terminamos con esto el webinar del día de hoy. Les agradecemos mucho su Fabián, participación. ¿Sí? perdón por interrumpirte, solo para comentar que tenemos aún algunas preguntas aquí en el chat y vamos a contestarlas por correo después, ¿verdad? Ok, sí. Muy bien. Y pues bueno, ya terminamos por el día de hoy. Les agradecemos y nos vemos el día 28 de mayo en el siguiente webinar. Estén pendientes de nuestro blog y nuestras redes sociales. Por ahí mandaremos la invitación igualmente por correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en mayo. Saludos a todo México y todo Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron. Que estén muy Saludos a bien. Risa. Buen día. Gracias a todos. Saludos a Refrimar. Saludos, hasta luego. Hola Vanessa. Muchas gracias. Ok. Y... slideshow. Saludos a Central Martegos. Saludos.